Buenos días tengan todos. Es un placer para mí estar de nueva cuenta en la Iglesia del Pacto y quisiera que inclinen su rostro para que podamos hacer una oración. Cuántas gracias te damos, Señor, en este día por tu presencia en nuestras vidas y porque tu palabra, Señor, sigue siendo el eje central de toda nuestra reflexión y de nuestra experiencia de fe. Permite que podamos acercarnos a ella con ojos renovados y que tu Espíritu, Señor, nos permita extraer de ella ese mensaje concreto y específico que necesitamos para este día. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues justamente con el tema que ya se ha anunciado, yo también tenía la duda de cuando vi la portada del boletín, pero justamente ahí está el tema que se va a exponer el día de hoy, que es comunidad de exhortación. Y yo les pediría que ahí en su mismo boletín, si les es posible, le agreguen el resto del título que le vamos a poner después de 2 puntos. Comunidad de exhortación, 2 puntos, pastoral mutua de la libertad cristiana. Pastoral mutua de la libertad cristiana. Porque justamente al momento de acercarnos a un pasaje como este, un pasaje famoso, un pasaje en el que las palabras paulinas resuenan con mucha claridad, con mucha intensidad, volvemos a retomar aquel impulso original que no dudo que la mayor parte de los aquí presentes ha sentido al leer estas palabras. Yo voy a leer particularmente el versículo 2, aunque nos ocuparemos de los 7 versículos leídos, y voy a leer la traducción en lenguaje actual, que dice así: tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala, instrúyela con mucha paciencia, dice la traducción en lenguaje actual. La que usamos, la que conocemos muy bien, ciertamente tiene aquellos otros matices del lenguaje, especialmente el verbo redarguir, que ya no es un verbo que se utilice mucho, ya no se maneja mucho el verbo redarguir, pero el verbo exhortar es la clave para esta reflexión y está en el centro de lo que vamos a exponer. Y lo vamos a hacer en 2 partes. En primer lugar, basándonos en el pasaje leído, nos haremos una pregunta muy necesaria: ¿comunidad de exhortación o pastoral mutua en la iglesia? Esa es la primera parte. ¿Comunidad de exhortación o pastoral mutua en la iglesia? Y en la segunda parte veremos exhortación, libertad cristiana y libertades humanas actuales. Son las 2 partes que vamos a desarrollar. En la primera de ellas tenemos que decir que la existencia histórica de la iglesia demandó desde sus inicios la necesidad de una ética comunitaria, de una ética de grupo, de una manera de pensar que colocara en el centro la obligación cristiana de actuar, que respondiese al anuncio de la segunda venida del Señor Jesucristo. El versículo 1 que tenemos delante nos muestra cómo el texto dice, y con mucho sentido de urgencia, dice el texto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es un lenguaje totalmente escatológico, totalmente volcado hacia el futuro, mirando y proyectando la esperanza en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nada más que en la época del Nuevo Testamento, esa segunda venida empezó a posponerse de manera indefinida y sigue posponiéndose por voluntad del Señor, también de manera indefinida, y el Señor aún no viene. Y como el Señor aún no venía en el momento en que se escribe esta carta,
había una gran necesidad de que se propusiera y se presentara a partir de la escuela del apóstol Pablo, que se desarrollaran códigos muy visibles, exhortaciones muy claras, documentos precisos en las llamadas cartas pastorales, como es la segunda de Timoteo. Y en esta segunda carta vemos una evidencia de esto, pues este lenguaje utilizado le permite a la fe enfrentar las tendencias que estaban surgiendo y cómo los dirigentes de la iglesia, pastores, pastoras, los llamados obispos, que también aparecen mencionados en la carta, los diáconos, las diaconisas, los ancianos y también las ancianas de la iglesia, buscaban adecuar el mensaje para que las comunidades no fuesen objeto, en primer lugar, de más persecución, en esta ocasión por causa del desorden moral. Y habría que agregar que el desorden que se quiere combatir con la segunda carta a Timoteo también es el desorden ideológico, también es el desorden doctrinal. Esas fábulas de viejas que menciona en la carta, esa dificultad para poder recibir la buena enseñanza, la sana doctrina, esa resistencia a la palabra del Señor, no es algo nuevo ni del siglo XXI. Es algo que viene desde el momento mismo en que se escribió el Nuevo Testamento. Y como decimos en México, no es una frase muy coloquial que digamos, pero en México lo decimos, las iglesias del Nuevo Testamento querían quedar bien con la sociedad en la que se encontraban. Y para quedar bien tenían que ser moralmente impecables, éticamente irreprobables. Además de que debían tener ya una organización básica y un orden adentro de la iglesia que permitiera que desde fuera, al ser vistas las comunidades, se pudiera decir, vaya, ciertamente el mensaje de estas comunidades es extraño, es difícil de entender para algunos, es difícil de aceptar, pero estas personas justifican y ponen por obra lo que enseñan. Anuncian la novedad de vida y la experimentan. Anuncian la igualdad entre las personas y hacen todo lo posible porque ella se viva. Y por todas estas causas, las dificultades sociales que había en el momento, el peso del imperio romano que quería acabar con esas disidencias religiosas peligrosas para algunos de ellos, por todas estas causas, los autores del Nuevo Testamento fueron endureciendo sus posturas para no entrar en conflicto con las normas impuestas por el imperio en los diversos espacios urbanos donde se establecieron. De otra manera, hermanos y hermanas, no podríamos entender por qué las cartas pastorales, y especialmente las de Timoteo, tratan de controlar, por ejemplo, el impulso irrefrenable, y hay que decirlo así, el impulso irrefrenable de las mujeres, miembros de la iglesia, para dirigirla, para hacerse responsables de las comunidades, para ser dirigentes de las mismas, y entonces hubo una cierta dificultad para poder canalizar todo eso. Y entonces a las mujeres se les quiso detener un poco para que esa actitud y esa presencia femenina en la iglesia no causara críticas desde el exterior. Hoy todavía somos testigos de esa resistencia, aún con el lenguaje cristiano, y todavía llegamos a escuchar en las iglesias que tratan de incorporar los ministerios de las mujeres, todavía llegamos a escuchar a los hermanos varones decir, pero si las mujeres ya mandan en el hogar, ¿por qué también tienen que mandar en la iglesia? Ya es suficiente con que manden en el hogar, en la familia, ¿por qué también deben de mandar, de enseñar, de dirigir, de hacer todo lo que hacen en la iglesia? Esas porciones de las cartas pastorales tienen que ser leídas hoy con mucho cuidado, sobre todo porque, como lo anuncia nuestra segunda parte del tema, vivimos en una época en que las libertades humanas están aumentando, en que los derechos de las personas se están reconociendo
constitucionalmente. Al menos en este país así está sucediendo. Y cuando la Iglesia entra en esa crisis de a quién debe obedecer, a la constitución política de este país o a la voluntad de Dios, ese falso conflicto a veces pone en entredicho el comportamiento de la Iglesia. Al escudarse detrás de la autoridad paulina, las cartas últimas de esta tradición concentraron en personajes clave, por supuesto aquí tenemos a Timoteo, concentraron en él la responsabilidad de conducir a las congregaciones a la luz de ese énfasis del versículo primero. Ese versículo primero es de una capacidad de absoluto que de verdad nos asombra. Te encarezco, dice el texto, delante de Dios, te exijo, te pongo delante esta situación y la pongo delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco, te exijo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Ya después vienen los verbos de los que nos vamos a ocupar en un momento más. Las cartas pastorales estaban atravesadas por preocupaciones debidas a los problemas prácticos que vivían las comunidades. La integración de familias disfuncionales, por ejemplo. La integración o desintegración de aquellas personas que tenían ideas distintas. Y el texto por eso es bastante duro varias veces cuando habla de esas fábulas. Aquí en el pasaje que leímos está esa crítica a las fábulas, ideas mal hechas, mal articuladas, doctrinas que no necesariamente conducen a una buena práctica, porque eso es lo que hay que decir, sobre todo en esta oportunidad al hablar de la sana doctrina. La sana doctrina tiene que producir sanas prácticas. Y deberíamos estar más atentos, no que no nos preocupe la sana doctrina, claro que nos preocupa y nos interesa escucharla y verla siempre desarrollarse adecuadamente. El problema es que las doctrinas que no son sanas producen prácticas que tampoco lo son. Ese es el problema de la sana doctrina, o de la doctrina que no es sana. Produce prácticas que no lo son. De modo que las herejías, la aceptación social, la imagen que la Iglesia quería dar hacia afuera, las comunidades a las que se refieren las cartas pastorales, estaban fragmentadas, empezaban a dividirse por corrientes ideológicas, doctrinales, causadas por la sociedad hacia afuera, pero también hacia adentro, y por los organismos representativos del Imperio Romano. Yo les quiero hacer una pregunta al respecto de la vida de las comunidades del Nuevo Testamento, porque a veces como que las idealizamos mucho, suponemos que todo era unidad completa y absoluta en las comunidades del Nuevo Testamento, y que la unidad doctrinal era total y que todo el mundo aceptaba al 100% todas las doctrinas referidas a Jesucristo y a su obra de salvación. A mí me gustaría preguntarles, para que nos imaginemos un poco, ¿habrá sido posible que las diferentes comunidades cristianas producidas por las misiones y repartidas en el sur de Europa, en el norte de África y en el Medio Oriente, en esos tres territorios bien definidos, habrá sido posible que el Imperio Romano hubiera querido infiltrar las comunidades para tratar de entender su comportamiento e inclusive para tratar de impedir su crecimiento? ¿Ustedes qué piensan? Lo raro sería que no. Seguramente trataron de infiltrar, de meter agentes adentro de las comunidades para tratar de entender, a ver, ¿cómo es eso de lo que ellos llaman Eucaristía? ¿Se comen a su maestro que recuerdan físicamente? ¿Qué hacen con él? Dicen que resucitó. Hablan de él todo el tiempo, y adentro de las reuniones en las casas de culto no hay más que personas reunidas y ninguna otra cosa.
Eso tiene que ser magia o algo parecido. Se debe parecer esa religión o esa práctica religiosa, se debe parecer a otras de las que conocemos. Y efectivamente se parecían en algunas cosas. Y esos agentes infiltrados, seguramente, cuando informaban lo que veían ahí, decían: es que no entendemos. El culto es a un Dios invisible. Hablan de un Señor que fue crucificado, y por nosotros además, los romanos. Y hablan que Él vive y que va a venir, y eso les levanta el ánimo, los anima, les exige nuevas formas de vida y unas acciones de comportamiento distintas a las que estamos acostumbrados. De modo que este capítulo 4 de 2 Timoteo tiene todo ese trasfondo social, político, cultural e ideológico. La manera solemne en que comienza, la manera dura con que comienza, poniendo por delante la segunda venida del Señor, la manifestación de su reino, es la causa y es la razón de ser de todo lo que debe hacer la iglesia. La iglesia vive al servicio del reino de Dios. Y si la iglesia no vive al servicio del reino de Dios, no es iglesia. La iglesia no es sinónimo del reino de Dios. Jesús no vino únicamente a instaurar la iglesia, Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Por eso el final del versículo 1, si son tan amables de verlo, lo dice: el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pocas veces las cartas paulinas se expresan de esta manera acerca del reino. La obligación de la comunidad era entonces centralizar todo lo que ella hacía, todo lo que ella vivía, ponerlo alrededor del eje fundamental que es el reino de Dios anunciado por Jesucristo. Su organización, la organización de la iglesia, debe reflejar el reino de Dios. El orden que debe haber adentro de la iglesia también debe reflejar el reino de Dios. Y todos los planes y proyectos que la iglesia haga deben estar en función de lo mismo, del reino de Dios anunciado por Jesucristo. En este caso particularmente tenemos la palabra clave, que es exhortación. Y la exhortación también tiene que estar en función del reino de Dios. Yo no sé si ustedes se enteraron, pero hace algunas semanas se aprobó en este país una nueva ley relacionada con la objeción de conciencia. No sé si todos están enterados, pues vayamos enterándonos. Los cristianos y cristianas, los hijos de Dios e hijas de Dios, somos objetores de conciencia de muchas maneras. La objeción de conciencia se practica, por ejemplo, por razones religiosas, doctrinales, espirituales, cuando una persona en un acto solemne, cívico, dice que ella no va a saludar a la bandera. Por ejemplo, yo no saludo a la bandera. Es una objeción de conciencia que puede ser por motivos religiosos. Y ya sabemos qué personas en este país y en muchos países dicen: no, yo no acepto las transfusiones de sangre, ¿verdad?, por motivos religiosos. Y eso es objeción de conciencia, y eso es algo respetable, sí, pero que pone en crisis al sistema ideológico, al sistema de gobierno, a todo un aparato creado durante años, durante décadas, que entra en crisis cuando alguien dice: yo soy objetor de conciencia. Y el libro de los Hechos está lleno de objetores de conciencia en nombre de Jesucristo. Cuando el apóstol Pedro dice, y lo recordamos muy bien, ¿verdad?, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es una objeción de conciencia. Porque la conciencia, como veremos ya cerca del final, la conciencia es aquel espacio personal
de cada persona, de cada sujeto, donde trabaja el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en nuestra conciencia y hace cosas en ella y quiere que la conciencia sea cada vez más clara y que la conciencia y la libertad cristianas sean parte del cambio efectivo que la iglesia va a hacer en el mundo. Y ahí es donde entra la exhortación. El pasaje, como vamos a ver ahorita ya, para que el tiempo no nos gane, el pasaje es verdaderamente sistemático. Ustedes saben que existen diccionarios de sinónimos, ¿verdad? Para poder ver toda una serie de verbos, de palabras que sean similares y que signifiquen no lo mismo, porque ninguna palabra puede significar lo mismo a otra. No hay sinónimos 100% exactos, pero lo que hace el texto es verdaderamente notable cuando maneja tantos y tantos verbos, todos dirigidos hacia el mismo proyecto comunitario de la exhortación mutua, y como le hemos puesto nosotros como subtítulo, de la pastoral mutua de la libertad cristiana. Y vámonos a entrar al pasaje tal cual. Este pasaje se ha leído de manera muy idealizada, porque siempre se ha dicho, es que estamos delante de la transmisión de la estafeta de un líder experimentado, versículo 6, yo ya estoy para ser entregado al Señor, yo ya me voy. Es un dirigente cristiano que está saliendo ya, que está terminando su carrera y que está dejando un testamento y que le pasa la estafeta a un dirigente más joven. Un líder experimentado y preso además, próximo a morir, le entrega el trabajo y la herencia pastoral y religiosa a otra persona más joven. Y cuando nosotros vemos eso, y está muy bien la historia y el relato está bien construido alrededor de eso, a veces dejamos de ver el contexto que los acompañaba y las causas y las razones por las que esta persona le dice todo esto al joven predicador, pastor, dirigente de iglesia. La tarea pastoral de Timoteo, en esta línea, va a ser un instrumento de dicha labor, por lo que debe realizarse como parte de una serie bien definida de acciones. Dice un comentarista de este pasaje que en los versículos correspondientes, desde el 2 en adelante, 2 al 4, 2 y 3 sobre todo, estamos delante de una cascada de imperativos. Una cascada de imperativos, es decir, de órdenes. Y aquí están los 5 verbos bien claros, que podríamos hasta ponerlos entre guiones. Proclama, 1. Convence, 2. Reprende, 3. Exhorta, 4. Y enseña, 5. 5 verbos, 5 tareas que le encarga el texto a esta persona que está recibiendo la tarea y la labor pastoral. En primer lugar, la proclamación va por delante. Que prediques la palabra, no tus ideas, que pueden ser muy buenas, para que no te adornes tú y le hagas creer a la comunidad que lo que dices es la voluntad de Dios. No, concéntrate en predicar la palabra. La proclamación de la palabra es lo que va por delante en primerísimo lugar. Predica la palabra, proclámala, hazlo sin desmayar, hazlo en el espíritu de la dedicación de los profetas antiguos. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dice Ezequiel 2, versículo 7? Dales el mensaje, transmite mi voluntad, le dice Dios al profeta, escuchen o dejen de escuchar. Ezequiel está detrás de esta insistencia de los textos paulinos para que Timoteo proclame la palabra divina. Segundo verbo, hay que hacerlo a tiempo y a destiempo. Y aquí me van a disculpar la cita del idioma griego, pero aquí sí es necesarísimo. No estamos tan acostumbrados, no sé ustedes qué tan acostumbrados estén a trabajar el idioma del Nuevo Testamento.
Pero cuando dice el texto, hazlo a tiempo o fuera de tiempo, ¿sí?, que instes, que procures, que insistas a tiempo o fuera de tiempo, la palabra obligada que aparece en el lenguaje del texto paulino es la relación con la palabra kairos. Kairos, el tiempo de Dios, pero el prefijo que tiene la palabra kairos para referirse a hablar, a predicar, a proclamar, a insistir, a instar a tiempo, es un prefijo precioso. Es el prefijo eu. Eukairos, el buen tiempo, el tiempo adecuado, el tiempo preciso. Proclama la palabra a tiempo, en el momento en que debe ser dicha, ni antes ni después, en el momento exacto, en ese momento, en el eukairos, en el tiempo precioso, en el tiempo hermoso, en el tiempo exacto. Allí tienes que predicar, pero también en el otro. Los que manejan saben cuando el coche está a destiempo, ¿verdad? ¿Qué se siente cuando va uno manejando y el coche no va a tiempo? Hay problemas ahí, el coche está a destiempo, tiene uno que llevarlo que lo revise, ¿verdad? Se siente el movimiento, el cambio, hay algo ahí adentro que no funciona bien. Y el otro prefijo que usa el texto para referirse al destiempo es el prefijo a, que significa sin, akairos, destiempo, sin tiempo, cuando ya las cosas parece que no tienen remedio, cuando ya parece que todo se echó a perder y se vino la decadencia total de los procesos, de la vida comunitaria, de lo que pasa adentro y afuera de la iglesia, cuando ya todo parece que está en ruinas, entonces también tienes que predicar. Y otra vez revolotea delante de nosotros la figura del profeta Ezequiel. ¿Se acuerdan ustedes cómo fue llevado Ezequiel a las tierras de los exiliados? Capítulo 2, capítulo 3 de su libro. Ezequiel es llevado por el Espíritu misteriosamente, como lo hace siempre el Espíritu, lo lleva el Espíritu y lo coloca justamente en el lugar donde están los exiliados. Y lo pone allí, lo sienta al lado de ellos para que él escuche, para que él trate de entender cómo está el ambiente, cómo está la mentalidad, cómo está el sentimiento de aquellos que ya no viven en su tierra. Y Ezequiel se sienta allí, seguramente no entiende nada por el idioma, pero siente lo que está pasando allí cuando su tierra, su patria, su nación desaparecen de la faz de la tierra y desaparecen de la historia. Desaparece de la historia Israel. ¿Y qué le dice el Señor a Ezequiel? Lo acabamos de recordar, capítulo 2, versículo 7. Te escuchen o dejen de escuchar, porque están en el destierro, porque están exiliados, porque la nación se acabó, porque el tiempo ya pasó, porque las cosas ya se descompusieron por completo. De todas maneras tienes que predicar delante de ellos. Por segunda ocasión está delante de nosotros, ya lo dijimos con ese verbo revolotear, está delante de nosotros el profeta Ezequiel. Tercera exhortación para el nuevo y joven pastor. Tienes que situarte en ese tiempo de Dios y tienes que exhortar. Y por eso leí a propósito la traducción en lenguaje actual, porque el acto de exhortar, la práctica de exhortar, dice esta traducción, dice: muéstrale a la gente sus errores, exhórtala, redargúyela. Y cómo nos gusta a los seres humanos que nos enseñen nuestros errores, ¿verdad? Agradecemos a las personas que nos muestren nuestros errores, ¿verdad? Les damos las gracias, estamos bien contentos cada vez que alguien nos demuestra un error,
pero sin lugar a dudas, mira, aquí te equivocaste, cometiste un error, este es un grave error tuyo, y le damos un abrazo a esa persona, ¿verdad? Qué bueno, gracias porque me estás demostrando los errores que cometo. Evidentemente no es así. La condición humana no nos permite ser así. Resistimos y decimos, no, eso que tú llamas error es una virtud. Eso que tú llamas error es una gracia que yo tengo, deberías de felicitarme por eso que hice. Y la otra persona dice, no, no te pienso felicitar porque acabas de cometer un error y aquí está y no lo puedes negar, está documentado. Así dice la traducción en el lenguaje actual. Muéstrale a la gente sus errores. Y no solo se los muestres, sino que además corrígele los errores. Y no solamente se los corrija, sino que además tienes que animar a la persona a superarlos. La exhortación, hermanos y hermanas, es un ejercicio ambiguo y exigente. Es ambiguo porque la exhortación a veces no es pedida, lo mismo que los consejos. Todo consejo no pedido, ¿cómo le va? Pésimo. Lo mismo a la exhortación no solicitada y no pedida. Pero aquí no se le está diciendo al nuevo pastor que pregunte si van a aceptarle la exhortación o no. Él tiene que llevar a cabo la tarea, tiene que corregir a las personas, tiene que demostrarles sus errores, tiene que animar a esas personas también, tiene que practicar ese ejercicio ambiguo y exigente, pues la primera parte no resulta amable para nadie, pues deben sumarse la corrección práctica y doctrinal, además de animarlas. A veces la corrección práctica y doctrinal tampoco tiene buena fama en la iglesia. Y realmente hay que decirlo, en los seminarios como tal no se enseña, como tales no se enseña tal cual la práctica de la exhortación, sobre todo en estos tiempos tan complicados. Pero falta el último verbo, el verbo instruir, enseñar. Y otra vez, la palabra griega utilizada es una palabra fundamental para toda la historia de la iglesia inicial. Didascalia, la enseñanza. Instruye y hazlo con mucha paciencia, dice la última parte del versículo 2. Instruye con paciencia, enseña la sana doctrina de la mejor manera para superar las resistencias propias de una época saturada de ofertas religiosas. Repito, para superar las resistencias propias de una época saturada, llena de ofertas espirituales. ¿De qué siglo estamos hablando? ¿Del primero o del 21? ¿De los dos? San Pablo nunca se hubiera imaginado la cantidad de ofertas religiosas que este mundo tendría. Ya las había y en enorme cantidad en su época, pero esta época, como decía un analista de la religión estadounidense, y lo dijo con todas sus letras, este país, dijo, desde Estados Unidos, este país es un hervidero de herejías. Eso es lo que es este país. ¿Se enteraron ustedes de la secta a la que pertenecía el hijo de Carlos Salinas de Gortari? Chéquenlo, por favor. Tómense la molestia unos 5 minutitos, pongan en su buscador de internet Emiliano Salinas Ocelli, secta, y vean en la secta en donde andaba el angelito. Chéquenla, por favor. El hijo de un expresidente mexicano metido en una secta ocupada de trata de personas, la cual marcaba a las mujeres, sobre todo en el cuerpo, como animales, etcétera, etcétera, etcétera. Ya se deslindó de que el hombre no andaba en ese grupo, de que lo
destruyeron y que demás y todas las cosas, pero el hombre andaba en ese grupo religioso. Hervidero de herejías es nuestro tiempo, hermanos y hermanas. Y la atención que debe prestarse a ese hervidero debe ser máxima. Por eso les preguntaba, esas resistencias propias de una época saturada de ofertas espirituales, ya lo avisoraba el texto bíblico de 2 Timoteo, y hemos llegado a un punto crítico, verdaderamente crítico, en donde el panorama es oscuro, igual que lo que plantea el pasaje, y no se ocultan los riesgos y los peligros ideológicos. ¿Cómo reacciona la gente? Veamos, versículo 3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La sana doctrina les va a caer de peso, les va a caer mal, les va a indigestar, porque teniendo comezón de oír, de escuchar novedades, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios intereses, a sus propios deseos. ¿Y qué van a lograr hacer? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Si hay alguien aquí devoto de Paulo Coelho, que me disculpe. Probablemente lo haya. O de Jorge Bucay, discúlpenme. Ya de Toño Esquinca ni hablemos, porque el hombre está descansando. Está descansando Toño Esquinca unas buenas semanas. Cuando se habla de ayudar al prójimo, cuando se habla de mejorar el comportamiento de las personas y se maneja ese tipo de psicología barata, como la de estos y otros muchos personajes que hay, estamos delante de algo parecido a las fábulas. Y yo me atrevería incluso a comparar las fábulas, incluso las de Mariano Osorio. También, perdón si alguien también es fan de él. Yo me atrevería a comparar ese tipo de historias bonitas, agradables, que duran horas enteras para contarse y que buscan ayudar a las personas, edificarlas, cambiar su comportamiento, hacerles creer la posibilidad de que el ser humano verdaderamente puede cambiar, y por supuesto que puede cambiar por la obra de Jesucristo, sin duda alguna. Pero cuando se ofrece esa psicología o esas formas de psicología barata, uno tendría que recurrir a la tradición cristiana sólida, a aquellos autores cristianos que también escriben así, parecido, pero que verdaderamente tienen sustancia. Ciertamente los autores cristianos que escriben de esa manera no tienen la culpa de ser desconocidos por sus propios hermanos, ciertamente. Pero yo les quiero hacer una propuesta de un autor que en este país antes se encontraba en la sección de desarrollo humano de las librerías de Liverpool. Qué cosa tan extraña. Desarrollo humano, sí, existe, conocemos lo que es el desarrollo humano, ¿verdad? Pues en esa sección de desarrollo humano se colocaron las obras de un pastor presbiteriano ya fallecido, brasileño también, como Paulo Coelho, que se llamó Rubén Alves, y que escribe precisamente historias, crónicas, cosas parecidas a eso otro, pero con un énfasis verdaderamente distinto y radical. Y la advertencia del pasaje, y con eso ya nos enfilamos al cierre, tiene que ver justamente con la exhortación, con la libertad cristiana y las libertades humanas actuales. Versículo 5 del pasaje. Hay una exhortación a la sobriedad. Tú sé sobrio, ¿en dónde? En todas las cosas, absolutamente en todas, sé sobrio. Soporta las aflicciones, valóralas, prosésalas de tal manera que te sirvan a ti y a la comunidad.
Haz obra de evangelista, comparte las buenas nuevas con frescura, con vigor, con claridad y cumple tu ministerio. Ahí cierra la exhortación del pasaje. Cumple tu ministerio. No lo retardes, no lo pospongas, no digas después, no. Cumple tu ministerio plenamente, llévalo hasta el tope de su capacidad, permite que los dones que Dios te ha dado se ejerzan en plenitud, para que entonces verdaderamente la iglesia diga: claro, esta persona nos está edificando y está construyendo y está participando en que la iglesia se sostenga firme ante todos esos embates de dentro y de afuera. Yo ya estoy para ser sacrificado, dice el versículo 6. Yo ya me voy, la tarea es tuya. Yo ya he peleado la buena batalla, famoso el versículo 7. He acabado la carrera y he guardado la fe. Pero yo quiero terminar esta reflexión, hermanos y hermanas, haciendo una pregunta, que es la pregunta necesaria y obligada para cerrar este tema tal como lo hemos planteado. Exhortación, libertad cristiana y libertades humanas actuales. La pregunta es esta: ¿cómo exhortar hoy a personas en pleno ejercicio de su libertad cristiana cuya conciencia es guiada por el Espíritu Santo? ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pasa con nuestros hijos cuando empiezan a llegar a los 18 años? ¿Qué pasa con ellos? A la rebeldía, ¿qué otras cosas le suman? No todo es rebeldía, hay creatividad, hay espontaneidad, hay energía. Hay muchas cosas buenas, además de la rebeldía, que tampoco necesariamente es algo malo. Pero esa persona, según el desarrollo psicológico de su personalidad que se va construyendo ya más cabalmente, llega a un punto en que siempre repite lo mismo al padre, a la madre de familia. Ya no soy un niño para que me digas todo lo que yo debo hacer cada día, ¿verdad? Es una cantaleta clásica, obligatoria. El propio apóstol Pablo, sobre todo en las cartas a los Gálatas y a los Corintios, enseñó como pocos autores del Nuevo Testamento la gran realidad de la libertad cristiana. Eres libre de hacer lo que te plazca porque Cristo te dio su libertad. Y la libertad cristiana es uno de los grandes logros de la cruz y de la resurrección de Cristo. Y también afirmó, por otro lado, de manera complementaria, la importancia de la conciencia. Y ahí están los pasajes de Corintios, de Gálatas, en los dos casos. La libertad cristiana y la conciencia como espacio donde actúa el Espíritu Santo. Y la pregunta la vuelvo a hacer: ¿cómo exhortar hoy a personas que ya están en pleno ejercicio de su libertad cristiana y cuya conciencia es guiada por el Espíritu Santo? Hay muchas formas prácticas y operativas para hacerlo. Y por eso el título y el subtítulo de la reflexión es Pastoral Mutua de la Libertad Cristiana. Ya llegamos a un punto en este momento de la historia del mundo y de la propia iglesia, ya llegamos a un punto en que decir iglesia para casi cualquier tema es pensar en que esa persona que representa a tal o cual iglesia ya viene aquí a esta reunión a regañar y a exhortar y a decir que todo lo que se hace aquí está mal. Esa es la imagen que tiene la iglesia hoy. Y parecería que incluso en el medio evangélico no hemos aprendido la lección del catolicismo en sus complejas relaciones con la modernidad. Al catolicismo le pasó como a aquellos animalillos que le ponen la salecita y que se retuercen. Así le pasó al catolicismo con la modernidad. El catolicismo no sabía qué hacer con la modernidad. ¿Cómo seguir creyendo en este nuevo tiempo en donde hay desarrollo científico?
en donde hay libertad de conciencia, en donde hay libertad de pensamiento, de elección, de tantas cosas hay libertad. Y el catolicismo decía, es que yo no puedo tratar con gente así, porque esa gente es retobada, porque esa gente resiste, porque esa gente argumenta, y yo con gente así no sé tratar. Y lo que 2 Timoteo 4 quiere hacer en este tiempo hoy es que podamos verdaderamente exhortarnos mutuamente con la conciencia cristiana que tenemos, iluminada por el Espíritu Santo y en el ejercicio de las libertades que nos da el propio Señor y que también nos otorga la sociedad. Esta semana pasó algo muy importante en Argentina también. Un debate durísimo sobre uno de los temas que es como la sal que se le pone a esos gusanitos en el ámbito religioso, el aborto. Claro que sí. Y triunfó en la Cámara de Diputados de Argentina, está pasando esa ley, tiene que ir ahora al Senado también. Un debate durísimo, un debate complicadísimo, porque precisamente lo que está en juego son las libertades de las personas, el derecho a decidir sobre su cuerpo en las mujeres particularmente, y cómo una sociedad como la de Argentina, pero también como la nuestra, cómo es que seguimos produciendo madres adolescentes. En este país, México, ya es un problema de salud pública tantas adolescentes que son madres. Es un problema de salud pública. Y lo que la Iglesia hace al exhortar particularmente a las mujeres es, ya sabemos qué. Y el debate religioso es duro, es difícil, es complejo, y la Iglesia sigue siendo, una vez más, como el catolicismo frente a la modernidad, sigue no sabiendo tratar con personas libres y con una conciencia que iluminada por el Espíritu Santo en el caso de la Iglesia. Eso pasa aquí adentro de la Iglesia. Tenemos que exhortar, sí, en el espíritu del texto de 2 Timoteo 4 del 1 al 7 y en adelante, sí tenemos que exhortar, pero ya no podemos seguir tratando a las personas como si no fueran personas libres, con criterio, con una conciencia cristiana sólida, porque esa conciencia, ¿quién la ilumina? El Espíritu Santo. Entonces parecería, una vez más, que nosotros como Iglesia queremos sustituir al Espíritu en las cosas que Él siempre hace y que seguirá haciendo por encima de nosotros. Exhortar, hermanos y hermanas, no consiste únicamente en alzar la voz y en subrayar quién tiene más autoridad espiritual o quién discierne de mejor manera la voluntad de Dios. No es solo eso. Exhortar es ejercitar el don y la capacidad de advertir, de darnos cuenta en qué momento la libertad y la conciencia cristianas de alguien está en riesgo de complicar el testimonio que debe darse acerca de la presencia del reino de Dios. Por eso la labor de exhortar hoy es muy difícil. Ya el texto paulino dice que va a haber personas que se van a resistir a la sana doctrina, que no la van a querer aceptar, que les va a causar escozor, que les va a causar molestia, y esa palabra que usa nuestra versión allí sí es impecable. Van a tener, ¿qué dice? Comezón. ¿Comezón para qué? ¿Por qué? ¿Comezón de qué? ¿Qué dice? ¿Comezón de qué? De escuchar otras cosas, curiosidad, deseo de conocer cosas nuevas, diferentes, que nunca se habían escuchado. Y esa comezón, dice el texto, y todo el resto de la actitud tiene que ser respondida también con esa exhortación consciente, con esa enseñanza adecuada de lo que es la sana doctrina. De modo que concluimos, hermanos y hermanas, diciendo: toda conciencia cristiana efectivamente debe subordinarse a los postulados del reino de Dios. Toda conciencia cristiana.
todo espíritu que se diga cristiano, todo representante de la fe en Jesucristo, tiene que subordinarse en los mejores términos posibles a las enseñanzas del reino. Por eso, al exhortar, lo que tiene que ir por delante siempre debe ser el crecimiento del reino de Dios entre nosotros. Y el reino de Dios, hermanos y hermanas, está creciendo en el mundo, a veces incluso en contra de lo que hace la iglesia. Cuando la iglesia cristiana no reconoce y no le agradece incluso al propio Dios que haya leyes que afirmen, que subrayen y que reivindiquen la libertad de las personas, entonces parece que como iglesia estamos yendo en contra del reino de Dios. Porque hay que decirlo también, hermanos, aunque nos duela, esa es nuestra labor para cumplir lo que dice el propio pasaje. Hay libertades y derechos en esta sociedad mexicana nuestra que pareciera que nos duele que hayan sido aprobados. Pareciera que nos molesta que determinadas personas, mayorías, minorías, sectores humanos, sociales, que tengan los derechos que ahora se les reconocen legalmente. A la iglesia parece que eso le molesta. A veces esa impresión queda. Y debería ser al revés. El reino de Dios crece muchas veces a pesar de que lo que nosotros hacemos como iglesia. Que el Señor nos bendiga.